padres cubanos. Mi mamá nació en España, pero entonces se fue para Cuba cuando era una niña pequeña, conoció a mi papá y ahí mi padre, que era empresario, vino de muy pocos recursos, pero él se lanzó a poder ser exitoso en Cuba hasta que llegaron los comunistas y Fidel Castro y acabaron con esa sociedad y se llevaron todo lo que tenía mi papá y mi papá cayó preso por más de 8 años en Cuba como un prisionero político y su historia me impactó tanto cuando yo era una niña pequeña. Y de ahí entonces yo me he dedicado mi vida completa a poder promover la libertad, la democracia y luchar contra el comunismo y el socialismo que sabemos que ha dañado a millones de personas por todo el mundo. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Líderes por República. Mercedes, bienvenida a República. Para mí es un verdadero placer tenerte con nosotros, especialmente ahora que República se ha expandido a Estados Unidos como un medio pensado para US Hispanics en dicho país. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que eres una mujer sumamente ocupada, además de madre de 5 hijas, o sea que debe ser triplemente ocupada. Y por lo tanto, pues entremos directamente en la materia. Bueno, muchas gracias y es un honor estar contigo, Rodrigo. Yo sé que el trabajo que están haciendo es muy importante en poder comunicar con la comunidad latina, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en América Latina, que es algo, un enlace tan importante entre nuestros países y la región. Así es, Mercedes. Nosotros vemos, pues creemos y yo en lo personal considero importantísimo que los 500 millones de hispanoamericanos que habemos en el mundo tenemos que educarnos ideológicamente, educarnos en nuestras ideas, porque al final del día somos, creo yo, probablemente el grupo más conservador del mundo. Si lo ves como grupo etéreo, somos el grupo más conservador del mundo, somos hasta más conservadores que los anglosajones muchas veces, pero al mismo tiempo, y es la razón por la cual consideramos que es tan importante este esfuerzo y este podcast, con muy poco conocimiento realmente del valor de las ideas, de lo importante de las ideas y de la claridad de las ideas. Y por lo mismo que para mí era tan importante tenerte acá, porque CPAC, desde otra trinchera, pues está haciendo un trabajo formidable en esa línea también, ¿verdad? O sea, y ustedes pues están prácticamente ya en todo el mundo, ya nos contarás más detalles, pero haces también lo mismo, ¿verdad? Tienes ese alcance y esa promoción de las ideas conservadoras que consideramos nosotros tan importantes. Y habiéndote dicho esto es más una conversación que una entrevista, ¿verdad? Por favor, o sea que también aquí interrúpeme cuando quieras. Bueno, te digo, en el caso de CPAC, yo que nací en Miami, mis padres cubanos, mi mamá nació en España, pero entonces se fue para Cuba cuando era una niña pequeña, conoció a mi papá y ahí mi padre, que era empresario, vino de muy pocos recursos, pero él se lanzó a poder ser exitoso en Cuba hasta que llegaron los comunistas y Fidel Castro y acabaron con esa sociedad y se llevaron todo lo que tenía mi papá y mi papá cayó preso por más de 8 años en Cuba como un prisionero político y su historia
y me impactó tanto cuando yo era una niña pequeña. Y de ahí entonces yo me he dedicado mi vida completa a poder promover la libertad, la democracia y luchar contra el comunismo y el socialismo, que sabemos que ha dañado a millones de personas por todo el mundo. Y de verdad que cuando veo que, por ejemplo, en Cuba todavía hay una dictadura, todavía hay el comunismo que está impactando en una forma tan negativamente al pueblo cubano, como estamos viendo también en Venezuela con el presidente Maduro, que está oprimiendo a las personas, al pueblo venezolano, y en lugares también como Nicaragua, donde muchos en la Iglesia Católica no saben, están desaparecidos o están en las cárceles. Entonces, esto es un momento tan importante, yo creo, en lo que estamos viendo, en nuestro apoyo, en lo que es nuestra misión en CPAC, en poder unir a los patriotas que viven en estos diferentes países, no solamente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que es donde empezó CPAC, pero por el mundo entero. Mi esposo ahora en este momento está viajando a CPAC Polonia, CPAC Hungría, donde había líderes internacionales que fueron a esta conferencia. Y es más de una conferencia, es un movimiento internacional contra los globalistas, contra los comunistas, y asegurando que el pueblo saben que no están solos, que podemos buscar candidatos políticos que pueden promover la libertad, promover la prosperidad en sus países y poder tener una sociedad donde hay paz y donde las personas pueden tener sus derechos protegidos. Y es algo que nosotros estamos muy enfocados en este momento de seguir amplificando, no solamente en América Latina. Yo creo que el único lugar que nos falta es Antártica, que creo que los pingüinos no van a estar votando, y África, donde no hemos hecho un CPAC en África, pero sí tenemos CPAC en Japón, en Australia, lo hemos hecho en Israel. Vamos ahora a Brasil, a México, a Argentina. El próximo febrero vamos a estar en Colombia, y está creciendo tan rápidamente, y parte de esto es la inspiración del liderazgo del presidente Trump, que entiende perfectamente que hay que buscar la manera de lo que es combatir contra nuestros enemigos, a lo mismo tiempo asegurar que tenemos paz en el mundo entero, que es algo que el presidente está enfocado, y él nos inspira a nosotros a poder ayudar a estos diferentes candidatos en estos diferentes países para que el presidente tenga buenos aliados en esta lucha contra el comunismo. Y en efecto, yo creo que tú lo dices muy claramente, ¿no? Y a mí me encanta, y es un movimiento, más que una conferencia. Yo siempre he dicho que los eventos, las conferencias pueden ser monumentos al ego muchas veces, ¿no? Sí. Peligrosos monumentos al ego, pero cuando realmente los combinas con movimientos, con que, bueno, la conferencia, yo estuve en CPAC ahí en Washington, que hiciste en febrero, y de ahí para acá, pues tú no has parado de trabajar. Hubieron manifiestos, o sea, realmente yo visualizo, y lo que veo en un CPAC, a diferencia de muchos otros eventos que pueden haber, es que realmente han convertido tú con tu esposo, pues han convertido CPAC en eso, en un verdadero movimiento de las ideas conservadoras en el mundo. Y yo creo que eso es muy, muy importante y muy valioso. Yo también fundé un movimiento aquí en Guatemala hace 15 años, que es un movimiento que protege y promueve los valores republicanos, y los valores republicanos mucho en la línea de los Founding Fathers de Estados Unidos, de la protección de la vida, la libertad y ese derecho sagrado que tenemos todos los seres humanos de ser dueños de nuestro trabajo, ¿verdad? El pursuit of happiness, que realmente son esos valores tan importantes que hacen a una sociedad exitosa. Sí. Y que si tú lo ves,
toda la gente o la gran mayoría de las personas que migran a Estados Unidos del resto del mundo, de casi todas las culturas, pero principalmente de las culturas hispanas, lo hacen huyendo de políticas socialistas, lo hacen huyendo a veces ya de gobiernos absolutamente tomados por el Grupo de Puebla o por el socialismo del siglo XXI, que son los que tú mencionaste, Venezuela, Nicaragua, bueno, ahí está Petro tratando de hacerlo en Colombia, etcétera. A veces ya absolutamente tomados, pero otros aún no tomados, pero sí con políticas socialistas, como pasa muchas veces aquí en Guatemala y en otros lugares. Pero somos latinos que generalmente migran a Estados Unidos, hispanos más que latinos, hispanos que migran a Estados Unidos, huyendo de esas políticas, pero muchas veces votando en Estados Unidos por las mismas políticas socialistas que nos expulsaron de nuestros países. Yeah. Yo creo que, no, y como estás explicando, estamos viendo, yo creo que los republicanos han tratado aquí por mucho tiempo, tratar de ganar el voto latino. Han tenido muchos problemas en lo que es conectar con el votante hispano. Yo trabajé, por ejemplo, para el presidente George W. Bush en la Casa Blanca. Nosotros teníamos una estrategia para poder ganar el apoyo de muchos de los latinos y todavía llegamos a un 42, 43%. Esta vez en estas últimas elecciones el presidente Trump sí logró, creo que más de un 45, 46% del voto latino, especialmente para el hombre latino. Y yo creo que, porque estamos viendo que el Partido Demócrata se ha convertido tan izquierdista y tan radical en sus ideas, Rodrigo, que cuando ves, por ejemplo, la ideología de woke, que está infiltrado en nuestra sociedad y cuando lo entiendes perfectamente es cuando vas a otros países que están confrontando los mismos asuntos que estamos viendo aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que cambien el sexo de una niña a un niño, o que están indoctrinando a los muchachos a una edad muy joven en lo que son las ideas sexuales. Algo que te quedas frío, y nosotros vimos eso, por ejemplo, en Brasil. Hace varios años, esto fue antes de las elecciones del presidente Trump, que estuvimos en Brasil, CPAC Brasil, donde nos explicaron que lo que estaban enseñando en las escuelas, por ejemplo, a unas edades muy jovencitas, eran cómo hacer el sexo oral, por ejemplo, algo que te quedas frío, pero entonces aprendes que esa misma agenda está aquí en los Estados Unidos, porque hay que entender que la agenda globalista, ellos están coordinando, los comunistas, los progresistas están coordinando por todo el mundo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las protestas aquí violentas de Antifa, ese grupo radical izquierdista que, por ejemplo, siempre están atacando o asaltando a los cristianos aquí en los Estados Unidos. Ese grupo Antifa se apareció a protestar afuera de CPAC Australia, tratando de decir que nuestro grupo era un grupo de odio. Hay que entender específicamente que ellos tienen un movimiento internacional y que nunca nos hemos organizado en esta parte de los valores conservadores, que en este momento CPAC está funcionando como la organización que está organizando todos estos tipos de grupos conservadores por el mundo. Y esto es algo que me impresiona tanto, porque cuando van nuestros líderes, amigos de, por ejemplo, Brasil, como Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Verástegui de México, o el presidente Javier Milei, ellos viajan con nosotros a estas diferentes conferencias que estamos haciendo en diferentes naciones. Y yo creo que es un mensaje muy importante para que las personas no se sienten solas, que no se sienten aisladas, que saben que tienen el apoyo de nosotros aquí en los Estados Unidos. Y para mí, mi prioridad es la región de América Latina, porque son nuestros vecinos, porque son que tantas familias y familiares están aquí en los Estados Unidos y tienen que entender que yo no quiero perder esperanza en América Latina. Hay que promover la democracia en esa región. No podemos permitir que el comunismo sigue
creciendo en esta región, porque sabemos que al final del día hay que buscar la manera de poder ampliar y tener más comercio con América Latina, con estos diferentes países, y no permitir que los comunistas y el gobierno comunista de China tomen control de esa región, porque ellos están invirtiendo todos los días en América Latina. Que lo han hecho muy exitosamente, Mercedes. Sí, lo han hecho. Y agrégale a eso, como tú dices, a un Soros que con Open Society, te diría que de la mano de la extinta, gracias a Dios, extinta USAID, lo hicieron también. O sea, lo que tú dices, exportaron toda esta agenda y de la mano de estos líderes del Foro Sao Paulo, que es increíble. A mí eso es donde... Pero tú mencionaste algo bien importante que yo creo que es muy importante que nuestra audiencia del US Hispanic en Estados Unidos lo sepa. Y es que el Partido Demócrata yo digo que tiene a los demócratas republicanos y a los demócratas marxistas. Sí. Durante 230 años, porque para mí esto empezó a degenerarse con Obama, antes de Obama para atrás, con excepción de Carter, la mayoría de demócratas que llegaban al gobierno, si no es que todos, eran republicanos de principios. Creían en la vida, la libertad, el pursuit of happiness y en ese derecho individual que cree tanto la sociedad de Estados Unidos. Pero hoy tienes tú un liderazgo en el Partido Demócrata sumamente peligroso, que son más leftists, más marxistas, son verdaderos socialistas, como Alexandria Ocasio-Cortez, como Bernie Sanders y todo este grupo que llevó, Kamala Harris era el ejemplo nato de ese, no voy a decir liderazgo porque no creo que sea líder, pero de ese ejemplo de personas que estaban llevando al Partido Demócrata y que podían llevar a Estados Unidos a esa debacle social a la que iba a Estados Unidos si digamos, Kamala Harris hubiera ganado la elección. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, y es, yo creo fuertemente que Trump era muy importante para Estados Unidos, pero más importante para el mundo. Sí. La victoria de Trump. Uh-huh. Y tú has dicho muchas veces que America is back on track. Uh-huh. Desde hace 6 meses para acá, 5 meses para acá. ¿Cómo defines eso? ¿Cuál es tu definición de que América is back on track? Bueno, yo creo que el mundo entero, cuando nosotros estamos viajando a estos diferentes países, ellos siempre nos están preguntando, ellos nos venían a nosotros y nos decían, necesitamos que el presidente Trump gane estas próximas elecciones, porque si no vamos a perder el mundo entero. Eso era el mensaje que recibíamos. Yo te digo, hasta en Japón, y yo me acuerdo que mi esposo me dijo esto, que había unas mujeres japonesas con los sombreritos de Make, no era Make Japan Great Again, no, era Make America Great Again. Tenían los Make America Great Again. Mateo le preguntó, pero ¿por qué no te pones las gorras que dicen Make Japan Great Again? Y ellas dijeron, porque sabemos que si América no sigue fuerte, no están en las manos de un líder que puede avanzar lo que es la prosperidad y la paz en los Estados Unidos, que Japón va a sufrir, porque sabemos que China, ellos quieren atacar no solamente a Taiwán, pero ellos quieren asegurar que Japón sea un país débil. Ellos están viendo que la amenaza fuerte es China. Y entonces ellos saben que el presidente Trump, él va a ser él va a poder implementar la política que puede debilitar a China, y eso siendo una de las prioridades del presidente Trump. Entonces, solo, perdón, hay un paréntesis. Creo que es importante que la gente lo sepa. Que Trump es el primer presidente, o sea, la política de fortalecimiento de China a nivel mundial arranca en los 80s. Y Trump es el primer presidente de Estados Unidos en su primer mandato que les pone un alto, que los logra parar. Yeah. Nunca antes, ningún presidente de Estados Unidos, 20 años antes, habían parado el avance de China en el mundo. Lamentablemente,
se fue Trump y Biden, digamos, volvió a... Pero creo que es importante, cierro paréntesis con eso. No, es bien importante entender eso porque hay que saber también que, por ejemplo, la mayoría de nuestras medicinas están hechos en China. So, cuando ves la botellita de Aleve, para si tienes dolor de cabeza, te dice atrás, made in China. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay una crisis, y sabemos que lo vimos durante la época de la pandemia de COVID, teníamos que depender en China para las máscaras, para todo lo que era la parte de emergencia. Estábamos totalmente dependiendo en China. Sí. Y entonces tenemos que traer estas industrias aquí a los Estados Unidos. Hasta lo que en la parte de tecnología, los chips que tienen, por ejemplo, están construidos en China. Y eso nos causa un problema de seguridad nacional aquí en los Estados Unidos y el presidente Trump lo entiende perfectamente. Entonces, cuando estamos hablando America is back on track, es que sabemos que el presidente Trump va a estar peleando todos los días para el trabajador estadounidense. Él entiende la importancia de traer industria aquí a los Estados Unidos, inversiones aquí en los Estados Unidos. Estamos viendo que él ha logrado más de $5 trillones. O se dice, ¿cómo se dice? 5 billones. Sí, 5 trillion aquí en los Estados Unidos. En lo que es que las compañías no llevan sus negocios fuera de los Estados Unidos, sino que puede ayudar al trabajador de los Estados Unidos. Sí. Y como sabemos bajo el presidente Biden, es que lo que no sabemos es quién estaba encargado de hacer las decisiones diariamente en esa Casa Blanca que lograron poder esconder al presidente Biden sabiendo que él tenía problemas mentales y no hicieron nada. No hicieron nada más esconder la crisis. Y te digo, si yo fuese demócrata, yo estaría tan disgustada con mi partido sabiendo que ellos no fueron transparentes y dejaron que este hombre que no tenía la capacidad mental para poder hacer decisiones claves aquí en los Estados Unidos, permitir que él siguiera en el poder. Bueno, yo entiendo que muchos funcionarios del Departamento de Estado eran ya sea puestos o por Obama o por Hillary Clinton. Sí. O sea, todos tenían así como que vínculos directos a uno de ellos dos. O sea, que quien tomaba las decisiones, pues creo que podemos ir deduciéndolo, ¿verdad? Mercedes, de acuerdísimo yo estoy muy de acuerdo con Make America Great Again, pero estoy más de acuerdo con America First. ¿Y por qué estoy más de acuerdo con America First siendo yo hispanoamericano de Guatemala? Porque yo creo que cada país tiene que ser México First, Guatemala First. Sí. O sea, creo que un mensaje muy importante que Trump nos está mandando al resto de los países del mundo es que cada quien tiene que tener la dignidad de ponerse primero. Y entonces todo este tema de las tarifas está generando un estrés del daño que me está haciendo a mí, diferente país que pueda yo ser, la política America First de Trump. Uh-huh. Bueno, tú recordarás que durante 10 años la palabra nearshoring era la más moderna y después con la pandemia se volvió no solo nearshoring, sino que friendshoring para no depender. Pero al final, hoy lo que te está diciendo Trump es no, ni near ni friend, inshoring, adentro de Estados Unidos. Yeah. Y que cada país tiene que poderse rascar con sus propias uñas, como decimos aquí, ¿no? O sea, y cada uno tenemos que lograr hacer de nuestra economía y de nuestra sociedad un éxito. Y yo lo que creo en lo particular es que si cada país de América Latina hace eso, lo que vamos a tener, como pasa todo, y tú lo vivirás en tu familia de 5 hijas, un esposo y una esposa, la familia funciona perfectamente bien cuando cada individuo en lo individual está bien. Sí. O sea, el conjunto funciona bien cuando tus 5 hijas están bien, cuando tu esposo está bien, cuando tú estás bien. Esos domingos son espectaculares. Pero cuando uno está mal, por ya sea la razón que sea, arruina, digamos, la dinámica de todos.
lo mismo pasa aquí, cada país tiene que estar bien. Y esto me lleva a la siguiente parte que me tiene preocupadísimo, porque el liderazgo que tuvo Estados Unidos o que ha tenido Estados Unidos al día de hoy, para bien y últimamente para mal, en las universidades, fue extraordinario. O sea, Estados Unidos educó al mundo. Sí. Los chinos más brillantes se fueron a estudiar a Estados Unidos, los indios más brillantes se fueron a estudiar a Estados Unidos, los árabes, o sea, todo el mundo mandaba a Estados Unidos a estudiar y de ahí salía la gente más brillante del mundo. Para bien, pues tuviste a los mejores ingenieros, científicos, etcétera. Para mal, tuviste esta ola de wokeness mundial que se generó increíblemente para empezar en las Ivy Leagues de Estados Unidos, ¿verdad? En Harvard, en Columbia, en Yale, etcétera. ¿Cómo ves esta decisión que tiene ahorita Trump, en donde prácticamente cerró las visas? Bueno, no solo de Harvard, porque obviamente sabemos que empieza con Harvard, pero a nivel mundial. Y estás hablando de que el ciclo universitario empieza en agosto en Estados Unidos. Tienes ahorita mucha gente de muchas partes del mundo queriendo, que estaba con todo el sueño de ir a estudiar a Estados Unidos, que hoy no les dan visa. Sí, bueno, la visa es un privilegio, no es un derecho. Entonces, lo que hemos visto es que hemos visto abusos a este sistema de visas. Estás viendo, por ejemplo, en el caso de Mahmoud Khalil. Él, por ejemplo, el estudiante, él tiene más de 30 años, pero él está como estudiante organizando estas protestas en las universidades donde está con The Students for Palestine. Y yo quiero saber quién está fundando, quién está dando dinero a estas organizaciones, porque sabemos que tiene que venir de un fondo extranjero, si no es Qatar, es Hamas, que está provocando esta violencia aquí en los Estados Unidos, promoviendo un mensaje anti-Israel, lo que es también bullying o atacando a estudiantes judíos que no se sienten que están seguros en sus propias universidades. Entonces hay que ver y hay que de verdad investigar estos estudiantes que no sabemos exactamente su pasado. Y entender quién queremos que vengan y a estudiar aquí en los Estados Unidos. Y hay la preocupación también que hay más de 267,000 estudiantes chinos. Entonces hay que entender de dónde vienen estos estudiantes chinos. Yo no estoy diciendo que todos son comunistas, pero bueno, hay que saber y hay que investigar el pasado, la historia de estos estudiantes, a ver quién puede venir a estudiar aquí en los Estados Unidos. Lo principal sea que tienen que adorar este país, a los Estados Unidos, que esto es America First, porque también sabemos que hay muchos estudiantes estadounidenses que no entran en estas universidades porque las universidades benefician de la parte de finanzas cuando tienen a estos estudiantes internacionales. Es una propuesta económica donde ellos están beneficiando millones de dólares que están entrando a estas universidades. Entonces, estas son las preguntas básicas que hay que hacer. Eso no significa, bueno, vamos a terminar todas las visas internacionales, pero en este momento hay que tener una investigación, hay que asegurar que las personas que están viniendo aquí a los Estados Unidos a estudiar es porque de verdad piensan que quieren apoyar a este país, y no causar los problemas que hemos visto en varios casos ya con varios estudiantes internacionales que se han aprovechado de estas visas a traer un mensaje negativo, antiamericano, que eso no lo debemos de aceptar aquí en este país. Yo te diría, agregándole a eso, deja que sean fans de Estados Unidos, válido. Pero más que fans de Estados Unidos, tienen que ser fans de las ideas de la libertad. Claro. Porque, digamos, yo soy fan de Estados Unidos, pero soy más fan de Guatemala, para que no te voy a mentir. Y probablemente voy a querer que mis hijos vayan a estudiar a Estados Unidos, pero soy más fan de Guatemala que de Estados Unidos. Pero soy un mega fan de los principios republicanos, de los founding fathers de Estados Unidos. O sea, soy un auténtico fan y advocate de esos principios.
una cosa que yo hacía, tú que tienes tan buenas relaciones allá, yo tuve aquí un programa que se llamaba La Cantera, como una cantera de fútbol, y la primera cosa que le preguntábamos a los jóvenes que aplicaban era, ¿quién es tu referencia? Porque si alguien te dice Winston Churchill, o te dice Álvaro Uribe, o te dice, si es más joven, Eduardo Verástegui, vas en el camino correcto. Sí. Pero si te dice el Che Guevara, o Chávez, o Mao Zedong, vas en el camino incorrecto. Yes. Y esa es una pregunta que parece bien sencilla, pero es bien interesante, porque cuando la gente te dice Winston Churchill, o te dice Álvaro Uribe, o te dice Ronald Reagan, generalmente significa que tiene las ideas en el lugar correcto. Sí. Tiene más aliado a lo que nosotros, los principios que nosotros estamos apoyando, claro. Y al final, ahí es donde yo sí le doy toda la solvencia a Trump, de no vas a traer a tu casa a gente que no cree en tus principios. O sea, no, y que están organizando contra tu país, y están organizando contra tus aliados, y están causando un problema de violencia en estas universidades. Oye, hay estudiantes que no pueden ir a sus clases porque tienen miedo. No están protegidos en estas universidades. Y déjame decirte, lo que están investigando, por ejemplo, del Departamento del Homeland Security, de la Seguridad Interior, lo que estamos viendo es que han dicho, bueno, están haciendo las preguntas a Harvard y preguntándole, ¿cuáles son tus conexiones con el gobierno comunista de China? Sí. ¿Cuánto dinero están intercambiando entre la Universidad de Harvard y el gobierno chino? Esas son preguntas muy importantes en este momento, porque ¿qué influencia? Piensa esto en las universidades, la influencia de los izquierdistas y del comunismo es algo que ellos mismos están enseñando en estas universidades a los estudiantes de Estados Unidos. Esta es otra parte, que son los profesores comunistas que están metidos en todas estas universidades en este momento. De acuerdísimo. Y para ir terminando, hay un tema que a mí me apasiona. Yo tengo 3 hijas, de mis 6 hijos, tú tienes 5 hijas. Yo soy un gran creyente de la familia como el centro de la sociedad y de lo que yo creo que es lo que ha sostenido a Occidente y ha vuelto a Occidente el gran imperio que es hoy, y la razón por la cual todo el mundo migra a Occidente y no viceversa. O sea, Occidente, principalmente Estados Unidos, pero otros países de Occidente reciben migrantes de todas partes del mundo, y eso no sucede de regreso. O sea, obviamente hay algunos migrantes que van a hacer negocios a China o a África o al Middle East. Pero, y en lo particular, hablando de las hijas, entonces yo creo que la mujer es el centro de la familia y la familia es el centro de la libertad. O sea, la familia es ese lugar en donde Obama pudo haber hecho todos los esfuerzos que podía hacer, los demócratas, pero a tus hijas tú les hablabas. Tú eras el escudo entre toda esa basura y tus hijas. Y esa es la familia. En COVID eso fue súper obvio. Y en el CPAC, que estuve ahorita en Washington, escuché tu entrevista con Karen Leavitt, en donde hablas de la importancia, porque obviamente a Trump lo han acusado de misógino, de todo tipo de cosas en contra de las mujeres. Y yo lo personal he visto que tiene a mujeres, muchas mujeres, en posiciones de altísimo poder. Sí. Pero mi pregunta va en 2 áreas. Uno, ¿cómo ves tú el rol de las mujeres hoy en la política, en un gobierno como el de Trump? Y cómo Mercedes Schlapp, que eres tan exitosa en tu proyecto, porque CPAC es por mucho hoy el movimiento más grande mundial, creería yo, conservador, porque no conozco otro conservador a nivel mundial como lo han hecho tú con Matt, y 5 hijas, que además demandan más que los hombres, porque seamos honestos, o sea, los hombres demandamos ahí cuando hacemos barbaridades, ¿verdad? Con la bicicleta, o depende de la edad, pero las mujeres requieren un poquito más de tiempo.
son Más atención. son más time consuming, Yeah. ¿verdad? ¿Cómo haces? Sí. ¿Qué le dirías tú a esas mujeres de hoy donde la cultura woke lamentablemente fue tan exitosa en decirles a nuestras hijas, primero, que son víctimas de un patriarcado? Yeah. Segundo, que hay un artículo del Economist que a mí me hace vomitar, que le dice el burden de ser mamá. Sí, sí. Este título a mí me hizo vomitar. Yeah. Cuando yo creo que ser mamá y ser papá es la bendición más divina que hay en el mundo. Sí. ¿Qué le dices a tus hijas y a mis hijas y a esta toda nueva generación? ¿Qué les dices? Una mujer con esposo y 5 hijas. Hablaste muy bien que sí, la familia es la fundación de la sociedad, de lo que y es la mujer es el centro de la familia. Sí, pero yo digo que el matrimonio es el centro de la familia, porque tienes que tener a una esposa, un esposo que sea fuerte, que están aliados, que rezan juntos, que pueden poner lo que es el amor de Dios en el centro de ese matrimonio, porque cuando las hijas y nuestros hijas y hijos ven que un matrimonio es algo fuerte, algo que están unidos en los momentos de crisis, en los momentos de alegría, eso significa que para ellos, que ellos saben que eso es lo que yo veo que es una familia saludable, es una familia que funciona. Porque te digo, conozco a varias madres solteras, sí, ellas son increíbles, están tratando de criar a sus hijos, pero es tremendo trabajo hacerlo sola. O un padre soltero no es fácil. Necesitan una comunidad. Y yo creo que siempre le digo a mis hijas, y yo le diría a sus hijas también, la decisión más importante de tu vida es quién tú escoges como tu pareja. Eso es lo más importante, porque si caes en un matrimonio que no funciona, eso te causa tanta angustia y sufrimiento en tu vida, y es sufrimiento que también los hijos van a tener. Entonces, para ello yo siempre digo que yo rezo mucho para los futuros esposos de mis hijas. Y no sé si todas se van a casar, no sé, porque yo creo que Dios te escoge para diferentes vocaciones, ¿no? Algunos se van a casar, otras se quedan solteras, otras a lo mejor, nosotros somos católicos, se meten en una vida religiosa, pero si es el matrimonio, esa decisión de quién tú vas a escoger como tu esposo para el resto de tu vida es la decisión más importante que una carrera, más importante de cualquier otra decisión que puedes pensar. ¿De dónde vas a vivir? Eso es lo más importante, porque tienes que tener a alguien que no solamente te va a apoyar, pero que tú vas a apoyar también. Hay momentos que, por ejemplo, en el caso de yo y Mateo, cuando el presidente Trump me llamó para yo ir a trabajar con él, era un momento que yo estaba criando a mis hijas. Yo estaba trabajando con Mateo, pero estaba más que nada en la casa con mis hijas. Y si no fuese por el apoyo que me dio Matt en ese momento, yo no hubiese logrado lo que pude hacer en la Casa Blanca con el presidente Trump. Y él le explicó a las hijas, mira, esto es un momento que tu mamá va a ir a servir a nuestra nación y ayudar a este presidente a hacer decisiones bien importantes que van a impactar al mundo entero. Y las hijas mías entendieron eso perfectamente. Y ellas son parte de nuestra experiencia de CPAC. Por ejemplo, yo no pude viajar con mi esposo a Polonia ni a Hungría porque una de mis hijas se está graduando ya la próxima semana de la escuela secundaria, pero él se llevó a 2 de mis hijas para ellas poder entender la importancia, que no es que si te vas a meter en una vida política o no, es que la política te impacta a tu vida, a tu familia, a tus decisiones económicas. Y hay que ser parte de compartir y entender, de ser una voz en lo que es la política para poder tener cambio y poder asegurar que seguimos protegiendo nuestras libertades. Entonces, para mí, yo le digo a mis hijas que bien importante para nosotros es Dios, nuestra fe. Nosotros como católicos, tratamos de ir a misa todos los domingos juntos como familia,
y saber que que en los momentos difíciles orar y saber que no estamos solos y buscar la sabiduría de Dios para poder Él decir, yo necesito que tú, Rodrigo, o tú, Mercy, uses tus talentos para poder comunicar mi mensaje de salvación y mi mensaje de lo que es ayudar a las personas más desafortunadas. Entonces, eso es mi inspiración, eso es el mensaje que yo comunico a mis hijas y para mí mi prioridad es Dios, mi esposo y mis hijas y sé que yo apoyando el trabajo que hace mi esposo podemos ayudar al mundo entero y eso yo creo que es algo que Dios nos ha puesto eso en nuestros corazones y lo estamos haciendo día tras día. Y lo están haciendo bien, te digo la verdad. Yo te digo, yo lo veo, yo fui por primera vez a CPAC Dallas, creo que fue 2022, 2021, sí. 2022, y de ahí logré ir ahorita este año otra vez, y es increíble lo que han logrado. Felicitaciones por eso, de verdad es algo espectacular lo que han logrado. Y la manera, a mí lo que me encanta es que no se quedaron allá. O sea, generalmente, y tú lo sabes mejor que yo, muchas veces los programas, Estados Unidos es tan grande, sí. Muchas iniciativas en Estados Unidos se quedan en Estados Unidos porque es suficientemente grande, o sea, it's big enough, ¿verdad? Yeah. Conquistar Estados Unidos ya es suficientemente grande y entonces es muy difícil muchas veces que organizaciones como CPAC piensen fuera de Estados Unidos. Y ustedes lo han hecho y creo que lo han hecho espectacularmente bien. Y hoy tienen ya varios líderes en su haber, ¿verdad? En sus activos, como Eduardo Verástegui, como Javier Milei, Víctor Orbán, ¿verdad? En Polonia. Primero te pido, como conservador, que sigan, que no se cansen. Sé que no lo van a hacer, que no se van a cansar. Y segundo, pues, que de verdad cuenten con nosotros. Nosotros como República, pues nuestro objetivo es llevar el mensaje a la gente, a los que no pueden asistir a los eventos, ¿verdad? A los que no pueden asistir a los eventos, pues ser esa herramienta para comunicarnos con los hispanos. Siempre nosotros le tratamos de meter todo el filtro republicano, ¿no? De los principios que hablábamos. Entonces, y para terminar, solo quisiera preguntarte y que con esto nos dejes también una frase. ¿Qué más? ¿A dónde va CPAC? Y Dios, ¿cómo hacemos? ¿Qué mensaje nos dejas a los conservadores del mundo y sobre todo a los hispanohablantes con respecto a lo que está pasando en el mundo? Bueno, primero, no podemos perder esperanza. Aquí hay que seguir luchando. Esto es una lucha diariamente y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio trabajo que hay que hacer en poder avanzar los principios conservadores, estos principios de libertad y de familia y de prosperidad para su familia y para su comunidad. Entonces, yo creo que es importante entender que hay que buscar y apoyar a estos políticos, a estos candidatos que en muchos casos, y lo sabes bien, Rodrigo, que se están risqueando sus propias vidas para ellos poder lo que es ganar estas elecciones y ser el cambio que necesitamos en tantos países, especialmente en América Latina. Yo no quiero lo que es perder la esperanza en América Latina. Tenemos varias elecciones el próximo año en Colombia, en Brasil, por ejemplo, en Perú, que queremos que el candidato conservador pueden ganar. Honduras este año es peligroso. Honduras este año también. Entonces, mira, es algo impresionante. Después que terminamos este podcast, te tengo que llamar porque hay que hablar sobre CPAC que queremos hacerlo en Guatemala. Salud. Es algo impresionante y saber que no están solos, que nosotros aquí en los Estados Unidos, nuestros amigos en México, en Japón, en Australia, estamos todos unidos para esta causa tan importante y hay que hacer lo que podemos hacer para de verdad terminar con el comunismo y no permitir que estos gobiernos que son corruptos, que son gobiernos de dictaduras, que dominen a estos países que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela,
o en Cuba. Esto no se puede permitir en otros países, porque sabemos que viene con todo lo que sea anti-Dios, anti-familia, donde pierdes todo. Entonces, eso es nuestro mensaje, que no estén que saben que no están solos en esta lucha, que esta lucha no va a ser fácil, pero tenemos a Dios a nuestro lado, tienen a CPAC y a todos nosotros, por ejemplo, que estamos luchando todos los días para las libertades de cada persona. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en esta área de ayudar a personas que están sufriendo bajo regímenes comunistas. Estamos ayudando, por ejemplo, víctimas de la trata de personas. Estamos luchando contra los narcotraficantes y vamos a seguir, porque aquí lo que hay que ganar, la familia tiene que ganar la estabilidad de nuestra sociedad y también los principios de democracia, que yo creo que es esencial para tener una sociedad de prosperidad y donde podemos lograr el paz en el mundo entero. Pues de acuerdísimo y como decía Reagan, la libertad, la democracia está a una generación de ser perdida. Sí. Esta lucha no es fácil, pero vale la pena. Y lo que tenemos que también entender es que se la tenemos que heredar a nuestros hijos porque es eterna. Lamentablemente es una lucha eterna, no es una lucha que puede uno decir ya la gané y se terminó. Ya vimos que no. Estamos a tan solo una generación de perderla siempre. Y es una lucha eterna. Mercedes, muchísimas gracias, de verdad. Un honor estar contigo, gracias. Ha sido un honor tenerte. Eres un referente de la libertad, eres un referente de la familia, eres un referente de la lucha, de ser una verdadera guerrera. Y te agradezco muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Gracias y con gusto tú me dices cuándo hablamos y estoy a las órdenes. Perfecto, gracias.